Muy buenos días, amados hermanos, amigos, familia. Siempre es un honor para mí estar compartiendo con ustedes las vivencias con el Señor Jesucristo, teniendo esa mirada en Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas, aprendiendo de sus principios. Y continuamos, pues el título de esta mañana es Las acechanzas continúan. Hemos venido viendo cómo el Señor de todo fue cuesta arriba, cómo le acecharon a lo largo de su ministerio, cómo trataron de evitar y cómo trataron de hacerlo caer en todo ese tiempo, ¿verdad? Y cómo el Señor Jesús los confrontaba a través de parábolas, directamente los confrontaba. Y estas personas se sentían como más aludidas, más molestas, más enojadas. Y aquí el texto base de esta mañana es Lucas 20, versículo 20. Y dice el versículo lo siguiente: y acechándole, dice, enviaron espías. Cada vez iban mejorando su estrategia. Enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en algunas palabras, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Quiénes eran los acechadores? En todo este tiempo hemos venido que los sacerdotes, los líderes religiosos, los ancianos, escribas, fariseos y todo eso. Y dice aquí, ¿quiénes eran? Otra vez, procuraban, dice el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes, que eran los que se sintieron más aludidos, y los escribas, echándole mano en aquella hora, porque comprendieron, dice, que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Cada parábola que decía, el hermano Rudy compartió ahí esa parábola, ellos se sintieron todavía más identificados, más exhortados, más confrontados, entonces más alterados, ¿verdad? Queriendo deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los mismos de siempre, los mismos líderes religiosos, las mismas personas cultas, los mismos conocedores de la ley, conocedores de la palabra. Igualmente se sienten aludidos cuando aquello va en contra de los razonamientos que ellos tienen. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, nosotros no podemos hacer esto por miedo, porque siempre había ese miedo que tenían al pueblo, porque sabían que el pueblo respetaba muchas cosas. Entonces enviaron personas que aparentaran ser justos, que aparentaban ser temerosos de Dios, que respetaban a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 20, que es lo que acabamos de leer, y acechándole enviaron espías y simuladores. Según Mateo 22:15 dice, tuvieron un consenso, se reunieron para ver qué podían hacer, como siempre, ¿verdad? Se confabulan, se reúnen para ver qué estrategias pueden utilizar, ya que no les han funcionado las anteriores, y ya no se atrevieron ellos, sino que enviaron a otras personas, pero se hicieron acompañar, dice ahí, de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran miembros de la familia de Herodes, eran gente de la corte o parte de su ejército. ¿Para qué? Para tener testigos y decir, mire, con la pregunta que vamos a hacer, ahí va a caer el Señor Jesús. Entonces, ¿y qué son los simuladores? Vamos a aclarar un poquito más. Personas que aparentan, como decía ahí, ser justas, ser temerosas ante los demás, pero no lo son. Aparentan ser amigos para intimar y averiguar cosas para después delatar. Llevan y traen. Voy, me hago amigos, averiguo con preguntas ahí astutas, averiguo y voy y comparto con otros, mire, están haciendo esto, esto y esto. Qué tremendo, ¿no les parece eso conocido? Eso es viejo y continúa ahora en nuestras iglesias, en los trabajos, vemos todas estas situaciones. Entonces ellos comienzan a hacer y usan tremenda la astucia, que cualquier otra persona hubiese caído ahí, pero no sabían ellos que realmente, por eso es que a veces no se sabe si es ignorancia o es torpeza o qué, que con quién se estaban enfrentando. Realmente no tenían idea con quién se estaban enfrentando y dijeron, vamos a hablarle bonito, vamos a usar palabras bonitas. Y mire qué tremendo, que las palabras que usaron antes de hacerle la pregunta, antes de hacerlo caer, eran verdad, pero las hicieron con el propósito de llamar su atención, de querer tocar su ego, de quererlo tentar terriblemente, como ellos pueden hacer. Y en el 21 le dijeron y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente,
y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Si esto lo hubieran creído, si esto para ellos hubiese sido verdad, ¿por qué no le creían? O sea, era contradictorio. Se contradicen, o sea, ni ellos mismos saben lo que creen y por eso después repiten cosas que no entienden. Es increíble, pero lo más increíble es que eran líderes religiosos judíos, pero no estaban sometidos al poder de Dios como debería de haber sucedido, porque entonces sí le hubiesen creído. Si ellos decían estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, se referían a Él de esa manera, ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué? Porque estaban sujetos a otra autoridad. Por el miedo, por el temor, por la avaricia, por su codicia, realmente decían estar sujetos a Dios y que defendían a Dios y las cosas de Dios, pero ellos estaban sujetos a su carne y estaban sujetos a la autoridad de ese sistema. Entonces, tristemente, no reconocían el poder y la autoridad de Jesús, porque si no, no se hubiesen atrevido a hacer preguntas como las que van a hacer más adelante. Viene la pregunta, mi amigo, mi hermano, ¿a qué autoridad estás tú sujeto? ¿A qué poder tú entregas tus conocimientos? ¿A qué poder tú te prestas para hacer daños a otros con tal de alcanzar algo que va a beneficiarte? Hazte la pregunta, ¿alguna vez te has acercado a alguien? ¿Te has hecho amigo de esa persona para averiguar cómo hacen tal cosa? Porque tú tienes dudas, alguien te metió duda, ya sabemos de dónde proviene la duda. Hazte esas preguntas. ¿Bajo qué autoridad tú estás, bajo qué poder y autoridad tú estás realmente sujeto? ¿A quién tú realmente le tienes miedo y temor? ¿Bajo quién tú trabajas y caminas? ¿Bajo la autoridad de Dios? Entonces, si fuese eso, tendríamos que obedecer lo que el Señor dice, creer sobre todo. No es tanto que no sepamos, creer lo que el Señor dice, no dudar de lo que el Señor dice y no prestarse a ser simuladores, sino a ser personas auténticas y no buscar a otras personas simples para que entren a este proceso como hicieron ellos. Y es momento para que podamos reflexionar. ¿Qué preguntas tú le haces a Dios? ¿Cómo, de qué manera utilizas, qué palabras usas para acercarte a alguien? ¿Con qué astucia tú usas palabras bonitas para que esa persona pueda caer en tus redes? Es tremendo cómo el Señor Jesús nos enseña tantas cosas y nos confronta tremendamente para poder cambiar nuestra vida. Mi amigo, mi hermano, reflexionemos en esta palabra del Señor que hacía contra los fariseos, contra los escribas y todos ellos. Que Dios te bendiga.